buenas noches a todas, a todos. Vamos empezando la charla. Entonces, ahí está la bienvenida. Justamente empezamos a hablar un poquito de lo que son los estados ampliados de conciencia. Vamos a detallarlo, después vamos a hablar del elemento agua, y luego de la psicología transpersonal de Stanislav Grof, puntualmente de una técnica que es la respiración holotrópica en agua caliente, en su modalidad en agua caliente, y la terapia de flotación. Eso vendría a ser como el programa de la charla. Entonces, para definir un poco lo que son los estados ampliados de conciencia, sirve pensar en términos de sistema de defensa psicológica, de corazas emocionales, algo que Freud había descrito y explicado muy bien, ¿no? Como de la parte inconsciente y la parte consciente, ¿no? Entonces, el estado amplio de conciencia vendría a ser una intervención que se realiza a través de una cierta técnica, a través de un cierto contexto, que produce un impacto en la persona y que de repente baja las defensas, ¿no? Derrumba un poco la resistencia y la persona en ese estado suelta medianamente o mucho el control, ¿no? Entonces entra en un contexto de soltar el control, un contexto en donde emerge una experiencia que tiene que ver justamente con el material inconsciente, ¿no? Sería como unas puertas que se abren hacia el inconsciente. Entonces, bueno, eso sería el estado amplio de conciencia. Yo retomo el término de Grof, ¿no? Porque es un poco más preciso, de estado holotrópico de conciencia, porque se ha nombrado esos estados, bueno, ampliado, alterado, no ordinario, ¿no? Y entonces como que Grof, cuando él hace su investigación, se encuentra que son términos que no le cierran porque, claro, una borrachera es un estado no ordinario de conciencia, me pegan fuerte en la cabeza, es un estado alterado de conciencia, pero no produce lo que producen los estados holotrópicos de conciencia, que es ese material inconsciente que emerge, que se hace consciente, ¿no? Tomo conciencia de alguna temática, de alguna emoción y la puedo sanar, ¿no? A través de mi capacidad emocional de expresar, pero también mi necesidad física corporal de expresar, ¿no? Como si fuera que el inconsciente tiene una parte muy física, muy corporal también. Entonces, eso es un estado holotrópico de conciencia. Cuando estoy bajo un cierto estímulo que me produce una cierta exigencia y se derrumba mi sistema de defensa psicológica, suelto el control y entro en una experiencia dirigida por una parte mía que no es la parte controladora de la mente que uso a diario para resolver los problemas de la vida y avanzar en mis tareas cotidianas, ¿no? Es como otra guía que emerge en ese estado y que me conduce sin tanta voluntad mental, ¿no? Entonces, por eso en esas experiencias usamos tecnología de lo sagrado, que vendría a ser las tecnologías de lo sagrado. Son muchas que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia. Ahí tenemos un ejemplo de chamanismo siberiano a la izquierda, y a la derecha, bueno, ahí está la presencia del agua, ¿no? Como elemento que permite y habilita el estado amplio de conciencia. Es un ritual que se hace en Haití, un ritual vodú, que se hace anualmente y en donde la gente busca la purificación en particular, pero también se producen esas secuencias de estado ampliado de conciencia de forma un poco espontánea, ¿no? No es algo que es tan presente como en el chamanismo, que se arma un ritual específico para que la gente a través del tambor o de plantas puedan entrar en ese tipo de estado, ¿no? Entonces, tecnología de lo sagrado es eso, es un contexto que me permite soltarme, entregarme en un lugar de seguridad, en un contexto de una cosmovisión que también sabe trabajar con ese tipo de técnica y sostiene mi proceso dentro, o mi ritual dentro de ese estado amplio de conciencia.
No sé si se les viene en la cabeza algunos ejemplos de acá de la zona o que han podido ver, el chamanismo, el Amazonas, la ayahuasca, por ejemplo. En los Andes se usa un cactus que es San Pedro, ¿no? Entonces, esas son plantas que se usan para ese tipo de trabajos. Que de chamanismo la meta es reconectarnos con lo sagrado, ¿no? Eso sería el objetivo del chamán, ¿no? Como generar una conexión con lo sagrado que permite resolver problemas físicos, problemas emocionales, problemas de vínculos también, ¿no? Entonces, los beneficios que se pueden ver si uno repite el trabajo con estados amplios de conciencia, estados holotrópicos de conciencia, tiene que ver con eso, con una mejoría de mi visión, digamos, ¿no? De cómo veo el mundo, ¿no? O sea, como si fuera que el material inconsciente produce un filtro que opaca mi visión, mi capacidad de ver el mundo con una cierta objetividad, ¿no? Sino que me produce una gran subjetividad y según lo que me viene pasando desde el día, tengo determinado tipo de reacciones, ¿no? Entonces, al trabajar y al permitir que yo vaya sanando ese material inconsciente, ese filtro se va modificando y agilizando, digamos, ¿no? O sea, no voy a recurrir a los mismos mecanismos para vincularme con los demás, vincularme conmigo mismo, ¿no? Entonces es lo que produce cambio en las creencias muchas veces, ¿no? Hay personas que tienen una experiencia, que están en una condición de fin de vida, por ejemplo, y que van a tener una sola experiencia cumbre en estado amplio de conciencia, y ya su percepción de la muerte como un fin, sin que haya nada después, o ¿no? Como va a cambiar esa creencia con respecto a lo que es la muerte, ¿no? Y va a ser como un gran alivio para esa etapa de fin de vida, de que pueda cambiar esa creencia, ¿no? En esas personas, por ejemplo. También tiene beneficios en cuanto a lo físico, ¿no? Uno, al descargar a través del cuerpo semejante carga inconsciente, va a poder aliviar muchos dolores. No es conveniente hablar de medicina, por más que los chamanes son hombres medicina, las mujeres medicinas, ¿no? Pero no podemos decir vamos a curar un síntoma fisiológico a través de esos estados, pero sí se observan mejorías. Sí, pero muchos síntomas vienen de... Por eso, pero digo, es como un terreno un poco patinoso con la medicina, entonces volviendo a ponerlas en el orden, es como sí, puede haber mejorías en cuanto a síntomas fisiológicos, pero no es que se trabaja puntualmente en el síntoma, ¿no? Sino que esa metodología de trabajo abre las puertas y según lo que va emergiendo puede haber mejorías fisiológicas o no es que vamos a operar puntualmente sobre un síntoma, digamos. Pero sí, se produce. Y después, bueno, en la medida que voy haciendo esas experiencias, emerge en mí una espiritualidad, ¿no? Como una forma de sentirme sostenido en la vida por algo que no es material, ¿no? O sea, sentimos concretamente el sostén material, económico, el sostén del grupo social, etcétera, pero hay una parte que podemos encontrar en la espiritualidad que no es necesariamente la religión, que muchas personas sí lo tienen a través de una religión, a través de una cierta práctica, pero que a través de esos estados amplios de conciencia viene emergiendo, por más que nosotros no tenemos como quizás un contexto religioso, ¿no? Que nos convence, a través de esas experiencias podemos habilitar que haya un sostén espiritual en nuestra vida también, ¿no? Como percibir el otro como algo sagrado, ¿no? Como lo que percibo hacia afuera del orden de lo sagrado. Más allá de los beneficios, es importante decir que hay también contraindicaciones y restricciones, ¿no? Para trabajar con ese tipo de estado amplio de conciencia. El tema del corazón, ¿no? Todo lo cardiológico, hay que tener mucho cuidado porque se produce una cierta exigencia física en estos trabajos, entonces bueno, creo que lo pueden ver, ¿no? Como los hombres ahí están un poco exigidos, entonces bueno, hay que cuidar ese aspecto. Hay otras condiciones, pero esa es la principal. La epilepsia puede ser delicado también, ¿no? Entonces bueno, si uno tiene alguna condición de dolor agudo en alguna parte, alguna lesión que está sin curar,
no es conveniente porque se pueden producir descargas físicas muy importantes, entonces también, ¿no? Si estoy lastimado, claro, te pasó a vos, ¿no? De tener que esperar antes de volver a retomar las sesiones para que se cure bien el cuerpo. Y también ciertas condiciones psicológicas que pueden estar contenidas si hay un protocolo adecuado de contención, digamos, y directamente hay otras condiciones que son difíciles de trabajar o imposibles de trabajar. Tiene principalmente que ver con un mecanismo de proyección, ¿no? De una persona que proyecta mucho, se le va a complicar trabajar con esa metodología porque no va a poder distinguir lo que emerge desde adentro de lo que aparece hacia afuera. Por más que cuando trabajamos muchas veces trabajamos ojos cerrados o con la respiración holotrópica con antifaz o a oscuras en muchos rituales, ¿no? Si la persona considera que lo que le está pasando a nivel emocional viene de afuera y no puede hacer la distinción, va a proyectar y va a estar en resistencia y no va a poder elaborarse a nivel terapéutico, ¿no? Entonces, y bueno, hay ciertas psicopatologías que son bien fuertes en ese sentido y entonces eso sería como una limitación también. Antes no les conté, pero holotrópico, que es el término de Stanislav Grof, es el conjunto de dos palabras, que es holos y trepens. Holos es la totalidad y trepens es ir hacia, ¿no? Es como un movimiento. Entonces el término holotrópico es ir hacia la totalidad. La totalidad, o sea, tiene como un sentido doble ese término. Un sentido vendría a ser completarme, ¿no? Como habilitar que ese material que se fue resguardando del lado del inconsciente se pueda integrar ahora, en este momento, a la conciencia. Entonces buscar completarme, ¿no? Desde ese material que se escondió de alguna forma. Y la totalidad también se refiere a una conciencia cósmica, ¿no? Una conciencia de la totalidad, que es un aspecto de la realidad que emerge en la mayoría de los procesos que se hacen con esa metodología de trabajo, que es darme cuenta que hay algo que nos une, ¿no? Que, o sea, más allá de las palabras, cuando uno lo dice, ¿no? Es como personas que atraviesan experiencias de una percepción muy intensa de la unión, ¿no? Entre todos, o sea, los seres humanos, todo el reino de lo vivo, lo material, lo inmaterial, ¿no? Como esa red que nos une, ¿no? Entonces, por eso puse ese término que era más adecuado que los estados alterados de conciencia. Y bueno, ahí sistema de defensa psicológica es eso, como les nombré un mecanismo de defensa, la proyección, son varios, Freud los detalló de forma bastante completa. Y después, bueno, las corazas emocionales es realmente cómo se plasma el inconsciente en el cuerpo y de repente al realizar el trabajo se trabaja con la persona una parte del cuerpo y al ablandarse la coraza emerge la emoción, ¿no? Entonces, como ver mecanismos de retén en el cuerpo, de retén emocionales en el cuerpo, que a veces son más liberadores, ¿no? que mecanismos emocionales o de entendimiento mental de cierta conducta, mecanismo, etcétera. O sea, el alivio y la capacidad mía de estar en contacto con mi cuerpo desde sensaciones placenteras y no tanto de incomodidad va a impactar directamente en mi humor, en mi comodidad diaria, ¿no? Entonces, o sea, somos muy corporales. Entonces, los contextos, les decía de los estados holotrópicos, les contaba del chamanismo, de los chamanismos. Existen esos estados holotrópicos también en los ritos de paso, ¿no? Para marcar transiciones entre etapas de la vida, nacimiento, paso a la adultez, muerte, momento de la cosecha, o sea, todos esos momentos importantes para el ser humano. Y a veces el chamán realiza un trabajo de contacto con el mundo espiritual, ¿no? Entrando en estado amplio de conciencia para poder bendecir, para poder pedir, ¿no? Que haya lluvia, que haya clima para la próxima cosecha, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y también en las ramas místicas de las grandes religiones, ¿no? Entonces, el Islam tiene muchas ramas místicas según la zona donde esté ubicada, que utilizan estados amplios de conciencia, los derviches que giran, los giradores, ¿no? Eso es un ejemplo que conocemos porque quizás han visto imágenes.
hay mucha técnica de trance con movimientos repetitivos, con oraciones que se repiten también. Uno en Marruecos que vi con dolor, ¿no? O sea, la mujer, la chamana, se coloca muchas velas cerca del pecho, está como despechada, ¿no? Y baila así con el tambor, y como que se le salpica toda la cera en el pecho así, y ella entra en trance y bueno, realiza trabajos a través de ese impacto. Hay mucho dolor en eso muchas veces, ¿no? En esos estados holotrópicos, que se usa mucho el dolor para entrar en estado. Mucha música, mucho tambor. Y también como una recreación de un contexto de muerte y de renacimiento, ¿no? Como de salpicar las personas con sangre, o como muchos elementos de muerte, ¿no? Que se usan para activar desde la psiquis. Después les cuento, ¿no? De eso de muerte y renacimiento, para activar en la psiquis la entrada en ese contexto, en ese estado. Entonces, ¿qué tipo de experiencias me puedo encontrar cuando entro en estado holotrópico de conciencia? Stanislav Grof, que vamos a ver más en detalle después, habla de la barrera sensorial, del reino biográfico, perinatal y transpersonal. Entonces, la barrera sensorial está bien presente cuando trabajamos con psicodélicos. Entonces, ahí es como una agudización de los sentidos, pero sin contenido emocional, ¿no? Las personas empiezan a despertar sus sentidos y a entrar en contacto con la realidad bajo ese estado, que tiene mucho impacto, como que uno se da cuenta que la realidad es otra cosa de lo que creía que era, no es solo una cabeza pensante que ve el mundo, sino que es un cuerpo que siente fuerte y puede tener un impacto importante en las creencias, ¿no? En cuanto a la percepción del mundo, ¿no? Decir, wow, ok, soy otra cosa, soy algo más de lo que pensaba, ¿no? Entonces, pero no tiene contenido emocional, ¿no? O sea, no lo puedo linkear con alguna evidencia, nada, no me emocioné más allá del wow. A veces mucho contenido visual también, ¿no? Como de repente hay sustancias psicodélicas que tienen mucho, que despierta mucho lo visual, y entonces de repente observando el entorno como con fractales, y eso como que me da a ver también quizás como una parte de la realidad que desconocía, ¿no? Otro tipo de experiencias tienen que ver con lo biográfico. Entonces es lo que contabas, ¿no? Como un recuerdo que vuelvo a atravesar, pudiendo al fin expresar lo que no pude expresar en su momento, ¿no? Como si fuera que, bueno, cuando me pasó esto, me lo impidieron o no lo pude expresar, ¿no? Lo retuve por falta de contexto, por falta de contención, etc. Y ahí entrando en estado amplio de conciencia, tengo la oportunidad de volver a elaborarme distinto dentro de esa misma situación, al fin, expresando al fin lo que me pasaba en ese momento a nivel emocional. Entonces, al hacer consciente lo inconsciente, que es el mecanismo, ¿no? ¿no? El material que emerge es eso, es hacer consciente lo inconsciente. Al poder expresarlo y atravesarlo, lo estoy sanando, ya no lo tengo que retener, ¿no? Entonces hay un alivio grande que se produce en el sistema, porque no tengo que dedicar tanta energía a retener, sino que poco a poco, en la medida que voy haciendo esas experiencias, mi energía se puede dedicar a otra cosa que retener semejante material que quiere emerger, ¿no? Los procesos generalmente al principio son bien explosivos, de mucho desborde, digamos, porque hay mucho material que quiere salir, y después, en la medida que uno va haciendo y va conociendo la metodología, adquiere la capacidad de regular, ¿no? De trabajar en estado amplio de conciencia, de integrar su experiencia y de observar los beneficios después en el día a día, integrando la experiencia, ¿no? Otro tipo de experiencia tiene que ver con lo perinatal. Lo perinatal es todo lo que es alrededor del nacimiento, ¿no? La gestación y la secuencia del nacimiento en sí. Después vamos a volver un poco más en detalle. Y lo transpersonal es una identificación que se produce hacia otra cosa, ¿no? Que no soy yo, que no es mi vivencia, sino que es una experiencia en donde soy un animal, soy un vegetal, soy parte del universo, soy otra persona en otra vida, o por lo menos con una sensación de que es otra vida, o un ser inmaterial, que a veces la gente puede hablar de ser extraterrestres, ¿no? Porque claro, son fuera de la materia, son
extramateria, ¿no? Como que quizás hay una confusión, o por lo menos no una confusión, sino como una interpretación, ¿no? Como una voluntad de darle forma a algo que no es material. Entonces, bueno, como no es parte de lo conocido, es extraterrestre, ¿no? Pero quizás es extramaterial, ¿no? Es algo que no forma parte de lo material, pero yo tengo capacidad de percibirlo. Eso en el fenómeno OVNI está teorizado, ¿no? Como una posibilidad, digamos, de personas que tienen avistamientos, que tienen experiencias muy intensas, muy revolucionarias internamente, y que no es fruto de la imaginación, ¿no? Sino que realmente tiene un impacto en la conciencia de las personas, ¿no? Entonces, como si fuera que se produce un contacto con lo inmaterial, ¿no? Eso lo otras personas de muchas experiencias distintas y que producen la sanación igual, ¿no? Como por más loco que parezca, puedo tener una experiencia transpersonal que no tiene nada que ver en apariencia con mi vida y que me cambie la vida, ¿no? A veces es transgeneracional, ¿no? O sea, es una experiencia que pertenece a mis antepasados. Bueno, eso, la ciencia avanzó bastante en ese punto, ¿no? Como lo transgeneracional ya se ha comprobado que está en los genes, que la carga traumática está en nosotros, ¿no? De los antepasados. Entonces tiene mucho sentido que exista como ese tipo de experiencia. Pasamos al agua. A ver, quiero chequear si les conté todo con respecto a... Sí. A ver, somos agua. ¿Por qué somos agua? En el planeta Tierra, o sea, las tierras son 30%. O sea, no es nada. El agua es 70%, ¿no? Como el planeta azul, a pensarlo. Y nosotros en el cuerpo es 70% de agua. Entonces somos agua en serio, ¿no? Como somos agua y nuestro entorno es agua también. Somos terrestres, animales terrestres, pero el agua es como algo muy básico que provee, que permite, que habilita la vida en el planeta, ¿no? Podemos hacer suposiciones en cuanto al origen de la vida, pero sabemos que el agua es muy del origen, ¿no? Entonces, como elemento, para incluir dentro de lo que son los estados amplios de conciencia, no es un elemento menor, y al trabajar incluyendo ese elemento, puede llegar a tener un impacto muy grande, ¿no? Y en realidad el agua ya está utilizado por el ser humano en contextos espirituales y en contexto, a veces en contexto de estado amplio de conciencia, ¿no? Hay algo en el sumergirse que tiene que ver con la purificación a través del planeta. O sea, es muy loco ver como muchas cosmovisiones de cualquier lugar utilizan el agua como método de purificación. Que el movimiento es de disolución a través de una muerte simbólica, ¿no? Implica la respiración, o sea, implica parar de respirar, ¿no? Como el sumergirse, ¿no? Entonces hay algo que está vinculado con la respiración, algo de volver a la fuente, de nutrirse de una fuerza nueva de esa fuente y conectar con la fuerza del origen de la creación. Eso es como un leitmotiv, es como en todos esos rituales de purificación está. Y un renacer al salir, ¿no? Con un potencial nuevo, ¿no? Y habiendo adquirido la cualidad del agua, que el agua se adapta mucho, ¿no? Es un elemento que cuando encuentra un obstáculo va a encontrar la forma de pasar sin romper, ¿no? Como orientándose, o sea, es como un elemento que fluye, que, ¿no? Lo fluido en ese sentido es como ahí está la fuente, ¿no? Como se infiltra. Y algo de no disociación del resto, ¿no? Como algo que forma parte, ¿no? Algo que envuelve, ¿no? O sea, sumergirme es como... hablaba con amigos judíos que ella se convirtió al judaísmo, y lo que culmina como ritual en la conversión al judaísmo es ¿cómo? El mikveh, claro, que es sumergirse, pero antes de sumergirse
ella me explicaba que tuvo que limpiarse con un nivel de detalle inédito para que el agua, que es un agua sagrada, ¿no? Obviamente, es un agua recolectada de lluvia, o sea, todo un ritual alrededor de esta agua, como toda una intencionalidad, ¿no? Con cómo conservar esa agua, etcétera. Y ella se tenía que limpiar en gran detalle todo el cuerpo para que el agua entre en contacto con absolutamente cada parte de su cuerpo, ¿no? Y eso es lo que le iba a iniciar al judaísmo, y después la mujer, cada vez que menstrua, después del ciclo de menstruación, esperando 7 meses, tiene que volver a hacer ese ritual del mikveh para purificarse de nuevo, ¿no? Es como un ritual todos los meses, y bueno, hay hombres también que lo hacen. O sea, es muy femenino como ritual, pero hay hombres que lo usan, y es un ritual que se... Vos me decías porque lo conocés. Había escuchado. Claro, ok. Que también es como... La preparación no es esto, solo voy y me meto en agua, ¿no? Es como... Hay oraciones, como se hace todo un trabajo de conexión con Dios, ¿no? Desde las creencias, desde la cosmovisión, la espiritualidad, la religión, ¿no? Pero es como muy intenso, ¿no? Como, en cuanto a ese ritual. En el catolicismo también, cuando bautizas a un niño En el catolicismo, entrar claro, a la religión. ahí a la izquierda está el mikveh, ¿no? Y a la derecha está un ritual católico en Lourdes, ¿no? Que claro, en las 7 etapas del catolicismo está el agua involucrado, el bautismo, como decía, pero en las que siguen también, Claro. ¿no? Está siempre el agua, y ahí en Lourdes, desde el siglo XIX, principio del siglo XIX, es como un sitio de peregrinaje para los católicos en Francia, y a la mujer que le apareció la Virgen, el mensaje era de la invitación a tomar el agua de la fuente de Lourdes y de limpiarse con esa agua. Entonces se hicieron baños, que es un agua muy fría, está a menos de 15 grados, en donde la gente va para sumergirse. Ahí la vemos a la mujer que tiene esa túnica, pero en realidad se hace desnudo. Y desde el principio del sitio, digamos, son más de 70 milagros tomados por la Iglesia Católica, digamos, desde Lourdes, y más de 50 están vinculados directamente con la intervención del agua, ¿no? Entonces, y bueno, yo tuve la posibilidad de conocer a una persona que fue ahí en ese sitio y me contó su experiencia, y debe ser uno de los milagros, porque lo que me contó fue increíble. Con un nivel de discapacidad muy alto, y salió caminando. O sea, entró en silla de ruedas y salió caminando. Wow. La vista también. También recobró la vista con un nervio ocular muerto. O sea, entonces, y le pasó esto cuando la sumergieron. Entonces, Ahí en la Virgen de Lourdes. Sí. sí. Entonces, bueno, muy potente, ¿no? Como ahí hay otros ejemplos. A la izquierda es el Sodo, es en Haití. Es un sitio donde les decían, el hombre que vimos, ¿no?, sumergidos en el agua al principio, bueno, es en ese sitio, para también mostrarle que es un ritual grupal donde la gente va a honrar a la Virgen María, pero también la diosa del agua, según la tradición vodú, que no me acuerdo cómo se llama, como mezclando, ¿no?, como lo católico y lo vodú en Haití. Y bueno, es anual, y hay personas ahí en ese sitio multitudinario, ¿no?, como mucha gente que también entra en estado pleno de conciencia. A la derecha es Japón. En Japón, cuando vas en un templo, tenés que purificar tu mano y la boca. Entonces tenés que saber, porque o sea, tenés como una cuchara así, muchas veces de madera grande, entonces tenés que limpiar la mano derecha, después tenés que limpiar la boca, y después tenés que limpiar, o sea, hay como un orden, porque si vos tocas una cosa con la otra ya Bueno, los musulmanes también hacen como un lavado. Los musulmanes también, el hammam, por ejemplo, originalmente no sé, pero muchas veces antes de que una mujer se case, hay todo un ritual en el hammam también, vinculado con la purificación, ¿no? Entonces, mucha purificación. Bueno, los judíos también, cuando hacen los niños el bar mitzvah también. También, claro. A la izquierda, ese es Tingyan, es Myanmar. Es un ritual anual donde la gente se empieza en una batalla de agua gigante. son como 3 días.
Son 3 días de festejos, ¿no? Para la cosecha, está vinculado con la cosecha. Y el tercer día es una locura hay imágenes que la gente se tira baldazo en la calle, así, de todo se tira en agua, todo. Durante un día es como batalla de agua nacional. Y bueno, a la derecha me atreví a poner una sesión de respiración holotrópica en agua caliente, donde muchas veces los participantes sienten eso de la purificación también. Como que es algo que se suele nombrar a menudo de sentir que uno se ha purificado, y pensándolo, hacer consciente lo inconsciente es una purificación. Para mí, no sé si para ustedes, pero hay algo de mi sombra que se revela a la luz, y en ese sentido soy más puro porque me veo más, ¿no? Y cada vez más, en la medida que hago esos rituales, habilito a que me esté pudiendo ver más desde una parte que no quiero ver, ¿no? ¿Qué más? Antes mezclé el orden. Les quería mostrar también, bueno, el agua sagrada a la izquierda es el dios de azteca, Tlaloc, y a la derecha Neptuno, el dios griego. Y bueno, son muchos los dioses del agua, ¿no? Que cumplen funciones distintas, a veces protectora, a veces no tanto, a veces más amenazante, ¿no? Con ese mito del diluvio, que los católicos, bueno, el arca, ¿no? De Noé. Pero que existe también cuentos muy similares en otras cosmovisiones muy lejanas. Sodoma y Gomorra también. Ahí tenemos a la izquierda es el hindú, que se llama la inundación de Manu, y a la derecha es la inundación de Gunyu de China. O sea que son mitos o leyendas de diluvio, de un agua que amenaza. Entonces, sí, el sumergirse tiene como un aspecto de purificación, pero también el agua trae como mucho miedo, como una promesa de destrucción también, ¿no? Como el ser humano ha sido marcado se ve por eventos, porque después, hace poquito en China, como que descubrieron que la inundación de Gunyu ha sido efectiva, ha sido real, ¿no? Fue real, o sea, pensaba que era un mito fundador de la cultura, pero después se dieron cuenta que sí, hubo una inundación 2 siglos antes de Jesucristo, que fue lo que dio origen a la leyenda, digamos. Bueno, después iba a pasar, les quiero contar de Stanislav Grof, porque realmente es el investigador, es psiquiatra, ¿no? que para mí más entendió y más estudió lo que es el trabajo en estados amplios de conciencia, es el padre de la psicología transpersonal, ¿no? Realmente, o sea, podemos hablar de psicología grofiana, pero el movimiento transpersonal lo originó él con otros, pero es como años 50, más de 4.000 sesiones con LSD en contexto de hospital psiquiátrico, y un mapa de la conciencia revolucionario que lamentablemente no está dentro del marco académico, muy poquito, en Argentina no está, o casi nada, y en otros países sí está un poco más, pero realmente para trabajar con esa metodología de trabajo, Stanislav Grof es la referencia absoluta. Si uno quiere trabajar con la no intervención, porque ahora hay nuevas corrientes que bueno, yo me enteré de este libro, que está muy bueno, nuevas corrientes que asocian lo cognitivo-conductual y tomas de psicodélicos, ¿no? Y que se ve que tienen buenos resultados, así que es muy interesante. Pero bueno, si uno quiere trabajar con una metodología de no intervención, respetando esa energía sanadora que les decía, ¿no? Que emerge, que aparece ese radar que va a conducir mi experiencia, realmente Stanislav Grof es la referencia. Él es checo, entonces eso de las sesiones, ¿no? Iniciales son los años 50 en Praga, en un hospital psiquiátrico donde
quieren investigar la sustancia. Dicen, bueno, hay un potencial detrás de esa sustancia que es muy poderosa, a ver si pueden encontrar alguna utilidad. Y bueno, él hace varias pruebas antes de definir un protocolo que es de macrodosis, ¿no? De dosis muy alta de saturación. O sea, tomar más LSD no te va a hacer más efecto básicamente cuando llegas a los 500, 600 microgramos, y es el protocolo que él hacía. Y repitiendo experiencias, ¿no? O sea, eran muchas las experiencias que se hacían con los pacientes psiquiátricos, pero también con personal de salud, ¿no? Enfermeros, artistas, interesados, ¿no? Entonces se dieron muchos casos, digamos, y bueno, de ahí viene toda su teoría. Entonces, bueno, primero él descubre eso, que existe un estado holotrópico de conciencia donde hay un escaneo de la psiquis que de forma espontánea el sistema elige una experiencia que se tiene que dar para que pueda sanar, ¿no? Como la piel puede curarse cuando me corto y cicatrizar de forma espontánea, la psiquis tiene también mecanismos espontáneos de sanación que se dan en esos estados holotrópicos de conciencia. Descubre que al expresar ese material inconsciente a través del cuerpo, a través de las emociones, ¿no? Se disuelven los síntomas psicológicos y a veces físicos que pueden sufrir las personas, y él vio personas como casos más bien pesados, ¿no? O sea, hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces lo pudo observar. El libro que detalla más esa investigación es Psicoterapia con LSD de Stanislav Grof, y ahí te da muchos casos muy impresionantes, ¿no? Lo que observa también es que hay dos tipos de traumas, por acción y por omisión. Traumas por acción es algo que me hicieron que yo no quería que me hagan, ¿no? Y en su momento no pude procesar, no pude expresar lo que a mí me pasaba, pero eso es un tipo de trauma. Y el otro trauma, que no es menor, es un trauma por omisión, que es algo que yo necesitaba en mi desarrollo como niño o en determinada situación, y que no me brindaron el sostén, la contención, el amor necesario, y deja una huella en el inconsciente, ¿no? Agregaría, más allá de traumas por acción y omisión, que por ahí es trauma como que lo tenemos como un momento muy puntual, ¿no? De me pasó esto, pero también hay una carga en el inconsciente de situaciones quizás no tan dramáticas, ¿no? Pero que se repiten a diario y que conducen a un trauma, ¿no? Como un trauma de repetición diario, ¿no? O sea, si creciste en un contexto familiar en donde había un maltrato diario, y bueno, ese maltrato por ahí no es puntualmente que uno me golpeó fuerte, sino que todos los días un maltrato y termina siendo un trauma, ¿no? La omisión es más difícil de ver, ¿lo ves después en la experiencia? Pero... Sí, sí, es que sí, el trauma por omisión es delicado trabajar, digamos, en estado amplio de conciencia, porque las personas tienen tendencia a no llamar, a resolvérsela y a no habilitar, abrirse a como esa condición de necesidad, ¿no? Como que la acción, el trauma por acción, puedo como descargar, puedo expresar más fácilmente. En cuanto a la omisión, quizás cuesta más. Porque por ahí es más difícil también de interpretarlo. Sí. Porque una acción puede ser más visual o más... Sí, sí, te enteraste. Claro, lo otro... Sí, y la omisión... por ahí con el tiempo dijiste, a mí por ahí me faltó esto. Sí, y muchas veces son traumas muy iniciales en la vida, ¿no? Justamente después le voy a contar acerca del agua y el tacto. En los 3 primeros meses de vida, el bebé, para su desarrollo emocional y cognitivo y psicomotor en general, necesita mucho del tacto. Es como un elemento fundador en su desarrollo, ¿no? Y entonces, al no haberlo tenido suficientemente como lo necesitaba el bebé, impacta directamente. Entonces, como al ser muy inicial, claro, es como algo muy difícil. Y puede ser también el parto natural con una cesárea, puede ser como una omisión de no haber atravesado las distintas etapas. Sí, tiene distintas... Porque dicen que a veces que los que nacen con cesárea por ahí tienen otras tendencias más agresivas. No hay, seguramente en las generaciones que vienen ahora se va a poder despejar un poco el panorama de las cesáreas programadas,
pero claro, como no representa la mayoría de los casos de todos esos estudios que se fueron dando anteriormente, es como una nueva tendencia, digamos, que habría que rever. Hay un artículo que se publicó sobre no sé, un estudio de unos 100 casos con respiración holotrópica y cesáreas. Tengo un compañero que hizo su tesis de psicología sobre eso justamente, pero son poquitos casos, ¿no? Es difícil encontrar personas que trabajan con esa metodología y nacieron por cesárea programada, pero sí, seguramente hay una tendencia. Sí, pues hay una omisión en el proceso biológico. Sí, pero no es la omisión de algo que vos necesitabas necesariamente, sí. Es más bien cómo se resolvió la secuencia del nacimiento. Como en el nacimiento hay algo de resolución, cómo se resolvió mi nacer, mi entrada en la vida, digamos, ¿no? Esa transición entre el útero y la vida en donde uno respira, está fuera del agua, está fuera de la contención, etc. Esa resolución es distinta. No implica que yo me asfixie, que yo luche y al fin pueda salir, sino que es como más brusco y muchas veces aparece elemento de intervención como violenta, ¿no? Como el médico que te va a buscar así, ¿no? Como una intervención así muy marcada. Después hay que ver el tema de si es programada, si es de emergencia, ¿no? Como cada caso trae tintes distintos. Grof descubre que los traumas físicos tienen una carga muy importante en el inconsciente. Hasta entonces se consideraba que el contexto que rodeaba el trauma físico, el accidente de auto o un accidente, ¿no? corporal cualquiera, ¿no? Era más bien el contexto que determinaba el trauma. Grof vio que no, que al volver a pasar a través de ese suceso, las personas tenían descargas así muy intensas, físicas, y que estaban vinculados con aspectos físicos, aspectos del sistema nervioso, ¿no? Como es tan brusco, un choque de auto, no tenés nada de tiempo de procesar, es como flash, entonces bueno. Determina Grof una organización de la psiquis a través de los COEX y un fenómeno que se llama transmodulación. Entonces, para que sea más sencillo de entender, el COEX es una constelación de sucesos, ¿no? Condensed experience en inglés, entonces experiencia condensada. Entonces, como si fuera que todas las experiencias que yo tuve bajo una cierta temática, una cierta emoción, una cierta sensación física, están unidas, ¿no? Y al trabajar en el estado holotrópico de conciencia voy atravesando esa temática y hasta que no se haya disuelto toda la temática entera, todas las experiencias vinculadas con esa temática, no se disuelve el material vinculado con eso, ¿no? Entonces, claro, si atravieso experiencias vinculadas con una sensación de la garganta, hasta que no haya atravesado todas las experiencias vinculadas con la sensación de la garganta, no se va a disolver el COEX. O una emoción, el miedo. Bueno, hay que atravesar el miedo, todos los momentos de miedo, el miedo mío, el miedo transgeneracional, el miedo transpersonal, ¿no? O sea, el terreno de organización es así, ¿no? Por COEX. Y los COEX están vinculados con las matrices perinatales, que vamos a entrar un poco más en detalle después. O sea, que hay un orden desde las matrices, ¿no? Está ordenado todo el mapa desde las matrices perinatales, que son 4 momentos del nacimiento, de la gestación y el nacimiento, y la transmodulación es cuando ya llego a agotar, ¿no? un cierto COEX, cambio de matriz, cambio de COEX, ¿no? O sea, voy pasando de una matriz a la otra, que a veces el cambio puede ser de negativo a positivo, de positivo a negativo, de negativo a negativo también. Entonces, bueno, en el mapa están los 3 reinos del inconsciente que les decía, lo biográfico, lo perinatal y lo transpersonal, que son los tipos de experiencias que uno puede atravesar en esos estados y que pertenecen al inconsciente, las 4 matrices perinatales básicas que lo vamos a ver en detalle ahora. También otro aporte mayor es el sostén de la psiquis, que es la espiritualidad. Cuando atravieso de forma repetida esas experiencias, poco a poco el ego se va desconstruyendo, ¿no? Esa historia que me estuve contando sobre mí mismo hasta entonces se va desdibujando. Me doy cuenta que hay mucha mentira, hay mucho mecanismo de defensa,
hay muchas cosas inútiles, otras que las puedo conservar, pero en definitiva, cuando llego a despejar el ego, lo que, como no es el ego que me sostiene, ¿no? Que esa es la ilusión, lo que me sostiene es un contacto con lo sagrado, ¿no? Como es una confianza absoluta en que me puedo entregar, me puedo morir ya y me va a sostener, me va a recibir una contención divina, ¿no? Sagrada, ¿no? Algo que rige, que ordena, que organiza, que está fuera, dentro de mí, que está en todo, ¿no? Y bueno, otro gran concepto es el concepto de emergencia espiritual que habla de una condición en donde estoy en estado holotrópico cada tanto, sin quererlo, de forma espontánea, y que según Grof, las psicopatologías, muchas de psicopatologías, las que no son, digamos, vinculadas con un problema fisiológico, ¿no? Hay una parte de mi cerebro que está afectado por una deficiencia, por una amputación, por lo que fuese, si no es de origen fisiológico, es de origen emocional, psicológico, y entonces puede estar vinculado con una emergencia espiritual, ¿no? Entonces, ese concepto es muy aliviador para muchas personas que atraviesan momentos en la vida que son de mucha intensidad, que son de mucho desequilibrio, que no pueden más con su vida, digamos, y que de repente encuentran en esa explicación un gran alivio porque los dejamos de patologizar, de encerrar, de encasillar en una condición de patología psicológica, y les da una puerta de salida que no es de las más fáciles, ¿no? Pero por lo menos es como esperanzador, ¿no? Entonces la emergencia espiritual es eso, es una persona que no puede retener el material inconsciente que emerge. Muchas veces tiene que ver con lo transpersonal, ¿no? Lo que también dificulta el trabajo porque es difícil de integrar lo transpersonal, de hacerlo mío, ¿no? Pero bueno, eso es un gran concepto de Grof. Ahí están las 4 matrices perinatales. Entonces, a la izquierda, el universo amniótico, ¿no? La matriz 1 tiene que ver con la gestación, con una gestación buena, digamos, en donde el bebé está en condiciones óptimas de crecimiento, donde recibe la alimentación necesaria, el oxígeno necesario. Es una condición de cuando las personas conectan, ¿no? con esa matriz de disolución de la conciencia. Ya el yo se borra, ¿no? Soy parte del todo. Muchas experiencias, obviamente, en la matriz 1 están vinculadas con el agua, ¿no? De sentirse como una ballena que flota en el mar, inmenso, ¿no? Y ser a la vez el mar, o de disolución en el universo. Pero claro, el elemento agua en esta matriz es muy presente y es algo que uno reconoce. Acá en el flotario, cada tanto la gente que a veces no saben de esta teoría, ¿no? O sea, pero me dicen que no sé, me recordé de mi mamá y como hubiera estado de estar en la panza, y como que se refieren, digamos, a ese momento que es el paraíso. O sea, la huella más perfecta que podemos llegar a tener está ahí, ¿no? A veces puede haber sucesos con la madre, puede haber sucesos fisiológicos, puede haber sucesos psicológicos que pueden impactar directamente al bebé. A veces hay sucesos fisiológicos dentro del útero, un gemelo, un mellizo que muere, por ejemplo, que son seguramente más los casos de lo que pensamos. Entonces ahí hay un registro. Es muy impresionante cuando sucede porque la persona está muy descolocada, ¿no? De sentir que a su lado hubo otro ser que murió, y en ese estado de regresión, ¿no? O sea, en ese estado de sensibilidad, de conexión. Entonces son experiencias muy intensas. Que los pocos casos que sabemos es porque de repente la persona se hizo operar de un quiste y ese quiste era un feto que era el feto que se murió en el desarrollo de la panza, ¿no? Como es ahí, porque muy pocas veces tenemos rasgos, ¿no?
una compañera que ella en la panza, la madre tenía un DIU. Entonces un abortivo potentísimo, o sea, ni se entiende cómo pudo desarrollarse ella, ¿no?, estando en la panza con un DIU. Y bueno, se dieron cuenta, no sé, al tercer mes, algo así. Entonces ella tiene un registro de un paraíso totalmente invadido por una sensación de envenenamiento, ¿no?, muy potente, como una lucha ahí dentro de ese contexto. Y bueno, creo que después sacaron el DIU y después como que hay otro registro del desarrollo en el útero, pero claro, ahí es como una matriz 1 tóxica, ¿no?, altamente tóxica. Hay casos de mujeres que quieren abortar, que también deja una huella en el bebé. O sea, quiso abortar la madre, no se logró el aborto, pero el bebé después lo tiene como registro de mamá me quiso matar. Entonces, bueno, hay matrices 1 tóxicas. Y cuando hubo, por ejemplo, un bebé muerto, o sea, un embarazo de un hijo que no nació nunca, ¿también qué se registró en el...? No es tan intenso, puede haber, no es tan del momento, sino como de una suerte de mandato que suele aparecer, como de una sensación de tener que cumplir con una expectativa que no es mía, como que está asociada a otra persona, ¿no? Claro, un registro ahí. Pero es como más una forma de mandato, no tanto de vivencia. En cuanto al gemelo, el mellizo que muere al lado mío, agárrate que sí. O sea, ahí hay una despedida, generalmente hay una despedida muy fuerte que se tiene que hacer en estos casos, ¿no? Y también mucha culpa de haber sobrevivido, que el otro se murió y yo sobreviví, como ese tipo de sensaciones aparecen en esos momentos. Es muy intenso. La segunda matriz son las contracciones, o sea, el inicio de las contracciones es el comienzo de la matriz 2, y al producirse esa contracción se reduce el flujo del oxígeno en la placenta, entonces empieza una sensación de asfixia. Entonces ahí hay una pérdida del paraíso y progresivamente el paraíso se vuelve un infierno, y un infierno que no tiene fin. Entonces la matriz 2 es bastante complicada, intensa, dificultosa, porque cuando uno se conecta con esa experiencia se siente víctima, tiene mucho miedo, quiere resolver un problema que no se puede resolver, ¿no? Aparece la cabeza con todo que quiere resolver y que está frente a un problema que no se puede resolver, y enroscadísimo ahí, dando vueltas sobre sí, una sensación de sin salida, de sin sentido también, como que las experiencias que tienen que ver con eso de que la vida no tiene sentido están asociadas a la matriz 2. No tiene sentido, no tiene fin, es un infierno la matriz 2. Y me asfixio y tengo miedo y me siento víctima y no salgo de ahí, y doy vuelta y doy vuelta y doy vuelta. Bienvenidos, chicos. Esta está buena. Hola. Hola, matrices. Cuando al fin se abre el canal de parto. Y sí. Va a llegar. Claro, bueno, acuérdense, ¿no? El COEX es eso, es como todas las experiencias que están asociadas a la matriz 1, de contención, de abrazo, de mimo, estaba de lujo, room service, comida, calor, o sea, flotando, ¿no? Como contenido por los padres, ¿no? Como esas sensaciones están unidas a la matriz 1. Y después, bueno, todas las sensaciones de cuando tuve miedo, cuando me victimizaron, cuando me sentí víctima, cuando estaba en un problema que no lo podía resolver y me sentí encerrado, o sea, todo eso se vincula con la matriz 2, ¿no? Entonces, y cuando tienen esas, para tener los que están horas, ¿qué onda? ¿Que alargan? Y bueno, eso? claro, la carga es mayor. Por eso cuando uno pregunta... Yo tuve un parto seco de 12 horas. Claro, la previa al parto. Claro. La epidural. No. La previa. Sí, bolsa. Es eso. No, Cuando se inicia... Tiene un nombre eso que no me sale. No lo conozco. Pero básicamente cuando empieza la primera contracción, o rompe la bolsa, o se rompe la bolsa, ya empieza la matriz 2. Claro. Que él dice parto seco, claro, rotura de bolsa. Bueno, esto puede llegar a tener características de sensaciones en la cabeza, porque la cabeza de repente puede llegar a apoyar en la cadera, en los huesos, entonces hay incomodidad ahí en ese lugar.
puede haber menos oxígeno, o sea, puede traer como tintes, digamos. Ya empezó. Hablas de depresión. Claro, entonces bueno, sí, el lugar de la cabeza está exigido, ¿no? El bebé muchas veces ya está como en postura porque la presión es hacia abajo, entonces como que la sensación de presión en la cabeza se acentúa y claro, 12 horas es más pesado que 2 horitas. Claro. ¿No? Sí, hay Entonces, algunos que salen así como sin nada. Y claro. otros Sí, hay que ver, porque muchas veces las madres dicen, no, 2 pujos y ya, pero en realidad hacía 10 horas que estaban con las contracciones y el bebé ya empezaba a sentir la sensación de asfixia. Entonces hay que ver, como esos detalles se vuelven muy claves en las experiencias holotrópicas porque se dan a ver. O sea, muchas personas atraviesan experiencia y después le preguntan a su madre. Eso te iba a Y decir, dice, está sí, bueno. ¿cómo supiste? Digo, "Pues Ahora sí". le voy a preguntar a mi mamá. Claro. Yo igual nací por cesárea, pero... Preguntale Pero cómo, voy a si preguntar fue cuánto por tiempo emergencia, estuvo y eso. claro, si fue No, emergencia. ¿no? emergencia no creo porque mi hermano había nacido por cesárea, entonces seguramente era Se programado. programó y entonces por ahí no hubo contracciones. Claro, por eso voy a preguntar. Entonces cuando al fin se abre el canal de parto es la matriz 3 y ahí, bueno, vieron que antes se llama la opresión cósmica, ¿no? Encerradísimo. Y después cuando se abre el canal de parto, la matriz 3 es la pelea, la batalla de muerte y renacimiento. Estoy luchando, la lucha por mi vida, ¿no? Entonces ahí se activan otros mecanismos que se llama rabia biológica, en donde el bebé hace todo, empuja con los pies, ¿no? En los procesos en las colchonetas se ve, porque los piecitos empiezan a hacer así. La persona empieza a hacer así y los pies hacen así, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta de que está queriendo salir, ¿no? Entonces en esa etapa el bebé despliega como todo lo que tiene que ver con la furia, la violencia, la bronca, lo volcánico, lo explosivo, el fuego, mucho calor, ¿no? Son esos elementos que aparecen en esas experiencias que están vinculados con la matriz 3. Según Grof, es el origen de la violencia en el ser humano, está ahí. Es una matriz 3 que no se procesó, no se pudo expresar y que queda retenido y que entonces produce, que además él escribió, o sea, cuando uno lee lo que escribió, te lo demuestra a través de sucesos históricos, te habla, no sé, la bomba nuclear, el código para decir que había estallado la bomba es el bebé ha nacido, ¿viste? Como paralelos así como muy impresionantes entre sucesos así ¿no? muy explosivos y el nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno está en esa matriz, en el trabajo, son secuencias de mucha descarga, de atravesar, de sentirse atrapado y de hacer todo lo que yo necesito para poder salir, ¿no? Que a veces es tan explosivo que la persona como un pánico, ¿no? O sea, que ni siquiera se puede hacer un trabajo de elaboración reteniéndola y que se pueda hacer progresivo, sino que, ¡boom!, encuentra una para salir, ¿no? Y que como que se te escapa la persona en esa situación. Que bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ¿Quiere decir que sí. eso es el primer hecho traumático de cada persona? Sí, en realidad el primero es la matriz 2. El primero puede llegar a ser una matriz 1 tóxica. En cuanto a lo encarnado, claro, si vos en la panza, tu mamá quiso abortarte, ya ahí tenés una huella traumática. Claro. ¿No? Entonces puede empezar antes. Son mecanismos de reacción, ¿no? O sea, fíjate que claro, es un encadenamiento. En la una mucha salida no tenés, ¿no? O sea, la una tóxica se puede volver una 2 heavy metal porque 9 meses te lo regalo. Si hay como, no sé, un consumo de droga o como un hábito, como mucho estrés o como ¿no? de conducta de la madre que es muy tóxica, bueno. Después la 2 predomina el miedo, la necesidad de salir, ¿no? La asfixia, entonces como la reacción a la 2 es la 3, esa descarga volcánica explosiva, sexual también, hay muchos aspectos sexuales que aparecen en la matriz 3 en las experiencias, que bueno, según Grof, las conductas sexuales vinculando con placer, dolor, ¿no? Tiene su raíz ahí, ¿no? Como si fuera que a través de una determinada conducta uno busca resolver, ¿no? Asfixia y sexo, dolor y sexo, ¿no? Hasta a veces
materia fecal, ¿no? Porque cuando el bebé atraviesa el canal de parto se puede encontrar con materia fecal, con sangre, con orina, ¿no? Con secreciones, entonces hay algo también de esta índole que pueda aparecer y es un orgasmo, ¿no? Como la salida es como algo que culmina en un alivio y entonces es muy orgásmico. De muchas mujeres cuentan que tuvieron, fui al peluquero y no sé por qué me empezó a preguntar lo que hacía, yo le empecé a contar, un señor mayor acá del barrio y me dijo, ¿sabes qué? Yo siempre le tuve bronca a mi mujer porque me dijo que el orgasmo más grande que tuve fue cuando nació mi hijo. Como que, claro, bueno, el peluquero. Así que, claro, mujeres que cuentan que en el momento del parto sintieron un orgasmo, ¿no? Como al nacer, al que lo vean nacer. Y le da bronca al peluquero. Entonces, bueno, sensación de que estoy infligiendo dolor, que estoy recibiendo dolor. También, ¿no? Como que el bebé siente que inflige dolor a la madre y a su vez recibe dolor, ¿no? Como Freud hablaba de la vagina dentada también, ¿no? Como del órgano femenino que castiga, ¿no? Como tortura, ¿no? Así que bueno, la matriz 3, bien picante también. ¿Qué pasa cuando ya asomo y salgo de ahí? Hay algo muy importante en la transición entre la matriz 2 y la matriz 3, que es una sensación de muerte y de renacimiento. Una sensación de muerte y de renacimiento que vendría a ser como la máxima herramienta de sanación que tenemos. Como ese registro de haber muerto en algún momento. ¿Viste cuando dice, soltá? No, pero eso ya soltá. Bueno, esa sensación es nuestra máxima palanca. O sea, soltar más que eso no se puede. Es la muerte. Soltás todo. Entonces, supuestamente la trascendencia vendría a ser superar el trauma de esa sensación de muerte y renacimiento que uno siente al nacer, ¿no? O sea, cuando atravieso de forma repetida experiencias que me conducen a sentir que me muero, que renazco, que me muero, que renazco, cosa que sucede con el LSD en bucle, te morís, renaces, así una y otra durante unas cuantas horas, empezás a elaborarte dentro de esa energía, de esa secuencia del nacimiento, en donde siempre este punto cumbre está, y lo podés aprovechar, digamos. O sea, te obliga al principio a soltar, y al rato, como cuando se afloja la sensación de la sustancia, lo puedes aprovechar para soltar temática, para soltar vínculos, para soltar emociones, como que te das cuenta del poder que subyace ahí. También, ¿no? Arte también. Arte. O sea, ¿en qué sentido? Para soltar, o sea, cuando tenés así una tensión y después cuando te alivias, no sé, como que te sale expresividad. Sí, sí. El mecanismo de creación, bueno, o sea, es algo aparte, ¿no? Como hagamos una pequeña paréntesis. No estoy hablando de nada de teoría, comparto algo, una visión personal, ¿no? Pero, o sea, Grof tiene un libro que lo tengo acá, que es sobre el arte visionario y el inconsciente, ¿no? En donde como varios artistas, él muestra cómo están en contacto con esas matrices perinatales y como que lo pudieron plasmar, ¿no? Entonces como que al estar en contacto, es como si fuera que el artista está en contacto con un material inconsciente y lo expresa, ¿no? Como un mecanismo principal. Como mecanismo asociado, haciendo esto me lo saco de encima, ¿no? Como al crear la pieza, una vez que tengo la pieza hecha, la suelto al público, que la miren, y tengo la expectativa de que se me va a ir el mambo, ¿no? Claro. Bueno, como la ilusión, ¿no? Y pensando en eso, porque bueno, me he adentrado un poco de lo que es el gesto creativo, también sentí que el gesto creativo era parte de la integración de la experiencia holotrópica, ¿no? ¿Qué pasa? Solté una temática, ¿no? Habilité que mi energía deje de dedicarse a retener semejante carga, entonces tengo una energía disponible ¿para qué? ¿No? Y ahí no sé si hablar de arte, sino más de gesto creativo, de crear,
algo nuevo para mí, que puede ser a través del arte, que de hecho para integrar las experiencias invitamos a utilizar cualquier método expresivo, artístico para integrar la experiencia, pero también como crear una nueva versión de mí. De a poco, por aspectos, ¿no? Pero como ir reconstruyéndome o reinventándome, ¿no? A través de ese aspecto creativo. Cierro paréntesis. Vuelvo al tema de muerte y renacimiento, que bueno, les decía, está en muchos ritos y muchas secuencias chamánicas y como muy presente. Y yo escuché como que cuando naces empiezas a morir también. Es eso, que de hecho muchas veces cuando uno está en esa instancia trae mucha confusión. Claro. Porque no entendés cómo te pudiste morir para empezar a vivir. Claro. Entonces ahí se producen asociaciones de sensación de haber estado en otro plano y de que no quería nacer y de que permanezco a otro mundo, soy medio extraterrestre, yo, viste, como yo no soy de este mundo. Como que hay que ver, como a mí me parece, como también visión personal, ¿no? Me parece que puede llegar a tener que ver también con eso de la pérdida del útero, de la pérdida del paraíso, ¿no? Porque mi mundo es la matriz 1. Cuando yo lo perdí, me volví humano, porque claro, antes no era muy humano, porque el humano respira, el humano está en contacto con el aire, ¿no? Entonces, el duelo del útero es un cacho, ¿no? Es como el primer gran duelo y obviamente Coex se asocia a todos los otros duelos, todas las otras pérdidas, pero es un cacho de duelo, ¿no? A mí me pasó en el flotario. Está ahí flotando, te pusiste un flotario. ¡Ah! Claro, caí en cuenta de la búsqueda del útero, ¿no? Yo nadé años en la pileta, todo desde chiquito hasta adolescente, después enseñé, o sea, el recorrido mío con el agua, la pileta y años, ¿no? Entonces, claro, terminé poniéndome un flotario y un día caigo en cuenta. Y bueno, ya está, tuve que atravesar el duelo. Y ahora respirar trópicamente en el agua. Claro, respiro trópica en el agua. Entonces, la matriz 4, después de muerte y renacimiento, que es la palanca máxima, la puerta hacia la trascendencia, yo le pregunté a Groff si él seguía haciendo, cuando lo conocí, si seguía haciendo sesiones, me dijo que sí, una vez al año, y le dije, ¿y este de la muerte y renacimiento? Y siempre hay una pequeña muerte, ¿no? Como que está bueno, como decir, no es que vos andás, ya trascendí por la calle, trascendido, ¿no? Como que no es así. Claro, es no va a pasar volver, nunca. es volver ahí. Bueno, gracias por las enseñanzas. Entonces la matriz 4 es la bienvenida en la vida, ¿no? ¿Qué te pasó cuando saliste de la panza? Y ahí hay que ver la situación. Si mamá te tomó en brazos, te apoyó piel contra el pecho, te miró con amor, papá estaba, las voces, el calor humano, bancaba un poco antes de cortar el cordón, bueno, ¿no? Si el trato es bueno, es de mucha contención, amor y demás, es una matriz 4 de bien, ¿no? Como de gran bienvenida en la vida. Y es un registro muy positivo, muy reparador, comparado con lo que venís, ¿no? 2, 3, agárrate, y después la 4 es, al fin, como que puedo, ¿no? Que está también eso en muchos rituales, de mucha exigencia, ¿no? De las personas que van a realizar el ritual, ¿no? Muchas veces cuando es el paso a la edad adulta, ¿no? Sucede esto. Los jóvenes que se les exige, y después cuando vuelven se les trata como bebés, ¿no? Se les da leche y se le desnuda, se le da un baño, ¿no? Como ese tipo de rituales como para volver a dar la bienvenida, como si, pero ya ha cambiado, ya el niño ha muerto y ha nacido el adulto, pero que el adulto vea que también como que es parte de la adultez, ¿no? Poder habilitar una experiencia placentera, ¿no? No es solo la pelea, ¿no? Entonces la matriz 4 también puede tener tintes más desafiantes, porque había un problema con mamá, se apoyó el bebé en una mesa fría, o distintas intervenciones que se realizan en el bebé, que te ponen la crema en los ojos, que te bañan, que te pinchan, que, ¿no? O sea, vos apenas saliste de ahí que te clavan una vacuna, ¿no? O sea, yo una vez estuve con un compañero así, con el dedo en el pie, así, y gritaba como loco, ¿no? Como estaba ahí en ese momento del pinche,
de la vacuna de cuando había nacido, ¿no? Entonces, así como gritaba como loco. Entonces, claro, todos esos sucesos de salida de la panza tiene su repercusión, ¿no? Ni hablar de incubadora, ni hablar de, ¿no? de separación de un bebé que por necesidad, obviamente, Claro. ¿no? O sea, no estoy juzgando la forma, sino que como observando las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, esas matrices ahí están todas las emociones humanas, encarnadas, ¿no? Desde ahí se despliega hacia lo biográfico, todo lo que yo viví después de esto es un eco a esto, a cada matriz, y también tiene como un vínculo con lo transpersonal, que puede ser los traumas de mis antepasados vinculados con cada emoción vinculada ahí, ¿no? Positiva o negativa, ¿no? Entonces, la pregunta era si no podemos evitar de traer niños al mundo Creando tantos traumas. sin que haya trauma. No. Aparentemente no, No. pero aparentemente toda la secuencia de la gestación y el nacimiento, las 4 matrices perinatales, cumplen una función en el ser humano, que es Claro. una función evolutiva, de supervivencia. Porque también si haces con cesárea, también le estás creando algo porque Claro, hay un proceso de la madre que está nerviosa y No, sí. para estar no, en y ese va a haber un antes y un momento. después, de todas formas. Claro. O sea, la sensación de muerte y renacimiento sucede con una cesárea, ¿no? También. Porque, claro, vos salís. Entonces, ese antes y el después, es decir, la gestación sucede igual. Entonces, Claro. es propio de la especie. No, lo que habían entendido muy bien esos pueblos chamánicos, ¿no? que usan el chamanismo es cómo solucionar los problemas que surgen de las matrices perinatales a través de rituales de estados amplios de conciencia. Porque esto no lo resolvés con la palabra, con No herramientas. haciendo- Años y años de terapia al pedo. No, o sea, es ordenador. O sea, como que la terapia es algo muy vasto, ¿no? O sea, hay muchas herramientas y uno puede emplear como una estrategia global para adquirir un mejor estar, ¿no? Y a veces por ahí no es necesario meterse en ese territorio. O sea, yo es la técnica que empleo, que a mí me funcionó, entonces decidí ofrecerla a otros para quienes va a ser funcional. Pero no digo que es para todos tampoco, ¿no? Claro. Hay personas que andan muy bien con la terapia verbal, con la cognitiva conductual, y que son como que pueden adquirir un cierto equilibrio y una forma de atravesar la vida que sea placentera y beneficiosa también. Y bueno, después no sé qué es lo que hace que uno se mete en esa aventura de usar esas técnicas para sanar, ¿no? Es como un poco misteriosa, hay como una sed de saber, como un poco absoluto, como decía, para, ¿dónde está la verdad? ¿No? Como hay una búsqueda Sí, filosófica algo así. detrás también, ¿no? Es como Como una respuesta a algo. claro, como hay grandes Un preguntas, sentido, algo. hay grandes preguntas ahí dando vueltas, ¿no? O sea, es como algo bien absoluto, ¿no? Como cuando te metes en ese camino es desafiante, ¿no? Porque te desestabiliza mucho. Pues, claro, estás tocando como la base de cómo vos resolviste el inicio de tu vida y creciste y como es muy agarrado eso en uno. Entonces, ¿no? Por eso en ciertas condiciones no es conveniente tocarlo, porque la persona no va a tener la capacidad de reestructurarse, ¿no? En personas como muy desestructuradas se requiere con esas técnicas un complemento ordenador, que es un terapeuta que voy a ver todas las semanas y que me ayuda a poner un poco de orden en todo ese mapa familiar mío, ¿no? que me ayuda a tomar un poco de distancia con respecto a lo que me pasó, cómo lo puedo integrar, cómo lo puedo entender, cómo lo puedo ordenar, ¿no? Si no, puede ser muy caótico. Seguimos. Bueno, entonces yo la técnica que uso es la respiración holotrópica. Entonces, ¿qué usamos como para generar el impacto en el cuerpo y entrar en el estado holotrópico de conciencia? Una respiración circular, rápida, profunda, la música, que suena bien fuerte, una sesión 3 horas, ¿no? Como que hay que tomar el tiempo, ¿no? Cuando uno hace ese ejercicio.
Después, para integrar la experiencia usamos el dibujo, un compartir verbal, son las dos herramientas de integración que usamos. Y bueno, el marco es la psicología transpersonal, ¿no? Desde la visión de lo biográfico, lo perinatal, lo transpersonal, con esa conclusión ahí de Grof, que dice que la conciencia no solo refleja pasivamente el mundo material objetivo, sino que juega un papel activo en la creación de la realidad misma. Ok, o sea, hay algo por encima de mí que me acompaña a crear la realidad. O sea, la conciencia es algo que está en mí, que está en todo, que no es producto de mi cerebro, no es el cerebro que produce conciencia, sino que capto a través de mi cerebro, como si fuera mi cerebro una antena que capta esa conciencia y que esa conciencia está creando la realidad, ¿no? O sea, también se refleja cuando hablamos de los arquetipos, ¿no? Que como que los arquetipos no es el ser humano que los creó, sino que los captó, ¿no? Como que la astrología va un poco en ese sentido también, ¿no? De una capacidad nuestra de captar algo que es del orden de lo inmaterial, que nos rodea, pero que también nos atraviesa, ¿no? Y que nos conduce a actuar de una determinada forma. Entonces, bueno, se trabaja desde lo emocional, lo corporal, lo mental, lo energético, ¿no? Esas son las sensaciones que yo puedo tener en esas sesiones de respiración holotrópica. Se trabaja acostado en una colchoneta, con antifaz puesto, de a dos, ¿no? Se forman duplas de trabajo, que son dos que van a hacer la experiencia, ¿no? Uno cuida en una parte del día y la otra respira y después cambian de rol. Ese rol del cuidador puede ser impactante, puede ser, ¿no? Conmovedor, de observar cómo se despliegan los procesos en el salón también, me puede abrir a nivel emocional, entonces ahí trabajo también. Y bueno, es una dinámica grupal, ¿no? O sea, el grupo ya empieza a trabajar juntos también, por más que el proceso es conmigo, es una dinámica grupal. Como les decía, la lógica de los facilitadores es de no intervenir, salvo que haya un pedido o una situación peligrosa que me invite a intervenir para resguardar la seguridad de la persona. Y bueno, esa es otra parte ¿no? Les decía, respiración, música y trabajo corporal, ¿no? Si lo necesitan, si lo piden, el trabajo corporal lo puedo hacer desde mí, moviéndome, habilitando que el cuerpo se exprese, se suelte, pero también puedo, si siento una molestia, pedir una asistencia y que se realice un trabajo corporal específico en alguna parte del cuerpo, que consiste básicamente en una descarga, ¿no? O sea, duele esa parte, molesta esa parte, se le va a poner una fuerza en la parte del cuerpo que está afectada y vamos a invitar a que la persona descargue, empuje y nosotros vamos a oponer la fuerza. Si afloja, aflojo. Si empuja más, empujo más, ¿no? Como vamos a ir nivelando en función de lo que la persona necesita. Y a veces es más allá del trabajo corporal, es un acompañar de contención, ¿no? O sea, hablábamos de los traumas por omisión y a veces la persona necesita un abrazo. Necesita reparar y recibir a través del contacto con la piel, el abrazo, la caricia, ¿no? Sentir que en ese estado en donde me siento muy vulnerable quizás me van a tratar bien, me van a dar amor, me van a contener, ¿no? Y bueno, puntualmente la novedad, la respiración holotrópica en agua caliente, que no es tan nueva porque es una modalidad de trabajo de los años 90 que emerge en Francia y que bueno, a mí me entusiasmó, entonces lo estoy implementando ahora, ya con las pruebas necesarias para asegurarse que esté todo seguro, en orden y efectivo. Así que bueno, es hacer lo mismo que en una sesión de respiración en un salón. En vez de estar en una colchoneta, estamos en colchoneta, como ven ahí, que flota. El agua está a temperatura corporal. Y las piletas son de poca profundidad, ¿no? Ven, las personas están como paradas ahí a 1,20 m de profundo. Puedo trabajar en mi colchoneta, fuera de la colchoneta. Eso se ve en el momento. Y hay una difusión del set de música debajo del agua también. Entonces puedo, como la ven en la foto, que sumergir los oídos y sigo escuchando la música, que es bastante alucinante.
¿Y por qué hay que tener los ojos cerrados? O sea, tapados. Porque la idea es trabajar con vos misma. Entonces, para que justamente no fomentar la proyección hacia afuera, la distracción hacia afuera, se trabaja con antifaz para poder estar más en contacto con tus sensaciones, con posiblemente imágenes que aparecen, ¿no? También hay personas que sí, otras que no, pero pueden aparecer imágenes, ¿no? Dentro de tu experiencia. Entonces, la idea es volcar la atención hacia adentro, ¿no? Groth eso lo implementa porque con el LSD al principio hay tanta distorsión visual que produce mucha confusión en las personas, ¿no? Como que de repente ven al facilitador al lado y se vuelve un monstruo, entonces tienen miedo del monstruo y ya se pierden el potencial terapéutico de la herramienta, porque hay una confusión desde lo que emerge que se cruza con lo que veo y ya se vuelve más confuso. Entonces el uso del antifaz cumple esa función, para volver a mí, a mi sensación, y no adjudicarlo hacia afuera, sino tomarlo como mío. Okay. Entonces, bueno, ahí en el contexto de respiración en agua caliente hay más luz que del salón, que suele ser más oscuro el salón, ¿no? Pero igual se trabaja muy bien, se puede sacar el antifaz, como lo ven ahí, uno se queda con los ojos cerrados y funciona muy bien. ¿Y esas sesiones son las de 3 horas? Claro, en realidad un taller de respi es todo el día. Porque hacemos las 2 sesiones, son 2 sesiones de 3 horas. Después tenés el tiempo de dibujar, de hacer el dibujo, el mandala, que lo llamamos, ¿no? Como integración. Después está el compartir, el almuerzo, la merienda, ¿no? Entonces, es un taller ya todo el día pasó. Entonces, bueno, en esa modalidad de trabajo es importante decir también que se hacen grupos reducidos, ¿no? Son 5 colchonetas. Acá en el salón entran 9 colchonetas y nosotros facilitamos de a 2 y está. Ahí en el agua 5 colchonetas. Los que acompañan tienen un rol, o sea, ¿no? Ese dúo de trabajo que se forma tiene un rol un poco distinto porque, claro, la colchoneta está flotando. Entonces tengo que como poder ubicar la persona que acompaño para que esté fuera de salpicaduras o quizás acomodarme para darle un poco de estabilidad si está realizando un trabajo corporal en la colchoneta o si se bajó de la colchoneta, cuidar el tema de apnea, ¿no? Bueno, generalmente nosotros nos acercamos cuando hay apneas porque hay que cuidar mucho el tema de las apneas o de cercanía de las vías respiratorias al agua, ¿no? Una persona como ella, ¿viste? Tiene la nariz muy cerca del agua, entonces como que hay que cuidar, ¿no? Cuando es así hay que cuidar doblemente, una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué trae como diferencia de esa modalidad? El trabajo corporal, otro mundo, me muevo en 3 dimensiones, el agua amortigua todo, contiene todo, o sea, puedo hacer movimientos muy bruscos, sacudones, puedo hacer descargas demenciales. ¿Sí? ¿Podés en el agua como darle? Dale gusto. No sabes. Como que vos podés descargar, o sea, como nunca. Porque te amortigua todo el agua, ¿entendés? Como te... Claro, como el peso del cuerpo se baja mucho, entonces, bueno, en una situación como aquella de contención, el abrazo, te sentís chiquitito, porque claro, tu cuerpo es livianito, entonces, claro, entonces como que lo que suele pasar es que uno entra más rápido en estado amplio de conciencia, cuesta un poco más en salir, ¿no? Como el aterrizaje más paulatino, volver a la gravedad, ¿no? Entonces hay algo que pasa por ahí. Lo que le decía de la purificación aparece, el contacto con los elementos, no solo el agua, el fuego también, porque a veces el agua caliente trae ese elemento fuego. No es demasiado caliente, ¿no? Es más temperatura corporal, pero igual puede traer ese elemento fuego. Puntualmente en esta pileta es como semicubierto, hay un domo y entonces trajo el elemento viento, trajo el elemento sol, ¿no? Porque en algún momento tú sentís el sol en la piel y es una experiencia también. Entonces como que pudimos... La energía del sol. Claro, como que trae ¿Baño? más los elementos. ¿Baño? Y el baño... Caminamos. Claro, sí. También Más hay... salidas al baño. Pero sí, haces trencito como acá en el salón, ¿no? Haces Claro. trencito, te llevan al baño y de a poco. O sea, tranqui.
el trabajo corporal de descarga tiene sus trucos también, no se puede tanto hacer, ¿no?, esa posición de fuerza, ya que estás como, ¿no?, flotando, entonces se puede trabajar con las paredes, se puede trabajar en dos sentidos, dándole un sostén de un lado, empujando del otro. Hay una con una correa que se puede pasar detrás de las plantas de los pies para empujar, ¿no?, a la persona apoyada en mi pecho, le paso en los pies y puede como hacer, ¿no?, como en cuclilla y empujando. Eso es una descarga muy buena. Hay como es distinto el trabajo corporal. Así que bueno, es muy regresiva, o sea, claro, se refiere a la matriz 1, ¿no?, a las experiencias de agua desde chiquito. Claro, como le decía también, toda la cuestión del tacto de cuando el bebé, ¿no?, como que la piel, como no veo nada, o sea, lo visual no es desarrollado, el tacto ya tiene otra impronta, ¿no?, en los primeros meses de vida, entonces como que el tacto se despierta muy fuerte. El contacto piel-piel también, ¿no?, que es muy propio de los bebés, ¿no?, como hay algo muy regresivo que parte de ahí, se vuelca como la atención hacia adentro, ¿no? De repente, si pongo los oídos debajo del agua, hay algo que me aísla también. Sigo escuchando la música, pero medio distorsionada, medio de segundo plano, como es presente, pero más a modo de vibración, ¿no? Como que se siente como eso del agua que me recubre y que me aísla. Y bueno, como le decía, puedo bajar de la colchoneta, hay experiencias de personas que trabajan paradas en el agua, ¿no?, que ahí no te vas a caer, entonces está bueno. Personas que como que saltan así, que buscan el límite, la asfixia, que gritan en el agua, buah, para explorar, ¿no?, contexto para hacer cosas nuevas. Y bueno, también una cosa que une el grupo, ¿no?, porque claro, todo ese movimiento del agua nos une, ¿no?, todas las colchonetas, entonces hay algo del grupo que se siente también, ¿no?, el trabajo grupal. Ojo. Sí, encima el agua es como más conexión. Claro, de conexión, tal cual. Algo que tiene que ver con el pudor, con que me miren, ¿no?, en esa desnudez, semidesnudez. Se hacía, al inicio de la técnica, se ofrecía la posibilidad de hacerlo desnudo, después se dejó de hacer porque ya muy mala prensa la técnica con esto. Pero sí, claro. Y traía sus experiencias sanadoras, obviamente. Claro, no, pero con el agua debe ser un contacto muy... Y ya es muy regresivo, muy de mucha exposición y ya te metes ahí muy rápido, ¿viste? Estás en ese territorio regresivo muy rápido. De aceptación del cuerpo, ¿no? Y también de encontrar libertad, como que hay algo de libertad que aparece en el agua que quizás en el salón no es tan presente, que puede aparecer, pero ahí en el agua es como wow, hay algo del movimiento que invita a conectar con la libertad también. Hay mantas también específicas que no están en la foto, pero son mantas de supervivencia tipo de aluminio, así que también recuerdan muy bien el calor. Hacen un ruido horrible, pero bueno. Así que bueno, esa modalidad es recomendable tener una experiencia previa con respiración holotrópica en modo salón, o técnicas corporales similares, ¿no? Para como no es aconsejable meterse en el terreno de lo regresivo así tan de una, o sea, está bueno entender un poco cómo es un taller y después meterse. Es justo uno del 16. Claro, claro. se viene el programa. Y bueno, quería terminar hablándoles de la terapia de flotación, que también es la otra técnica que uso para cuidarnos, que también es un contexto de tanque de aislamiento sensorial, se llama la terapia de flotación, que en su momento Grof sugiere de complementar la respiración holotrópica con terapia de flotación como herramienta de integración, ¿no? Entonces les decía, la integración es fomentar lo expresivo, ¿no?, el gesto creativo, pero también trabajar mi capacidad de tomar distancia y de observarme, ¿no?, lo que hacemos en la meditación. Y puntualmente la terapia de flotación es como un catalizador de meditación, habilita mucho el estado meditativo. Hay estudios que son así, wow, de personas que después de 5 sesiones de flotación alcanzan estados de relajación y de meditación de meditadores de larga data, o sea que realmente es un catalizador
de meditación que da frutos muy rápido, porque el sistema está muy regulado, porque no tengo estímulo. O sea, ya me sacaron la gravedad, me regularon la temperatura del cuerpo, no hay sonido y no hay luz. Me duermo. Puede ser que no es un sueño, puede ser o no. O no, claro. Depende. Hay distintos tipos de experiencia, pero sí, esa quietud que vas a encontrar, por más que te duermas, esa quietud es particular. Es una quietud. John Lilly, que es el que inventó el tanque, ¿no? Él hablaba del centro quieto, ¿no? De como que en el tanque del elemento sensorial se hace ese trabajo de encontrar en mi centro quieto y estar bien ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo descubrir de ahí? ¿No? Entonces después habla del centro del ciclón. Claro. Se ve que el centro quieto, como al principio es un poco movedizo. Él habla bastante de los estados amplios de conciencia, pero le da como un escalado. No me gusta mucho su forma de teorizar los estados holotrópicos, porque te pone metas. Primero estás en estado 1, después pasas al 2 y después cuando llegas al 10 ya sos capo, ¿viste? Sos capo de estados holotrópicos. Entonces, pero bueno, él estudió mucho los procesos que se dan en los tanques, buscaba al principio usarlo como un impacto, ¿no? para entrar en estado holotrópico, pero lo lograba a razón de 8 horas, de 24 horas en el tanque. 3 horas, 3 horas ya te empieza a exigir. Ya se te arrugan los dedos. No, porque el sulfato de magnesio te conserva la piel, así, no, es de la ventaja. ¿Cuánto dura Nosotros acá hacemos sesiones de 1 hora, porque no lo usamos con ese fin de entrar en estado holotrópico, por eso tenemos la respiración holotrópica. Entonces la terapia de flotación es más para trabajar aspectos del sistema nervioso. Entonces los beneficios es trabajar el estrés, la ansiedad, dificultad de sueño, dolores crónicos, hay que ver, ¿no? Pero puede ser también, ¿no? Como para aprender a soltarme, a soltar esa tensión alrededor del dolor, ¿no? El mecanismo es como que, estoy en un contexto que me puedo soltar y no me va a doler. Entonces, como habilitar, revertir ciertos círculos viciosos que se anclan con el dolor, ¿no? Dolor, tensión, inflamación, dolor, tensión, inflamación. Ya estás, no salís más, ¿no? Entonces, hay que ver cada caso, ¿no? Porque hay casos que pueden salir de dolor crónico solo con la flotación, la fibromialgia, hay muchos casos exitosos, por ejemplo, pero hay que ver el origen, ¿no? Si es artrosis, artritis, te va a aliviar, pero no te va a te va a mejorar la sensación de dolor, pero no tu condición de base, porque no trabaja eso. Entonces es como bien del sistema nervioso, recuperación muscular, resolución de problemas o para mejorar la creatividad también se trabaja mucho en el tanque. Eso son lo que trabaja muy bien la terapia de flotación. Y bueno, obviamente en ese contexto el agua es un elemento clave, en ese sentido que muchas veces las personas que van a hacer proceso con esa herramienta, el elemento agua es como muy condicionante, ¿no? Como el contacto con el agua les va a permitir, les va a aflojar. Como que el agua tiene ese doble filo, ¿no? O sea, o es tu mejor amigo o tiene una carga traumática. Y bueno, vinieron personas que no saben nadar, que tienen trauma con el agua y tuvieron experiencias muy positivas, ¿no? Como también he leído de casos de las francesas, de personas con acuafobia y que tuvieron remisiones después de una sesión. Una sesión atravesando el suceso traumático, ¿no? Vinculado con el miedo al agua, y se le fue la fobia, una sesión. Entonces se trabaja también en el tanque el abrazo, ¿no? La contención del agua. ¿Y también ahí lo haces con una persona que te cuida? No, creo que es una ventaja, o sea, es una particularidad de la técnica y un límite también justamente con respecto a los estados amplios de conciencia, que al estar solo, hay personas que pueden superar el reto de encontrarse con el miedo en el tanque, que es parte, ¿no? Del trabajo que se hace en el tanque, en algún momento te encontrás con el miedo, que aparece, toma una forma o una forma de descarga física, está.
Pero claro, el estar solo dificulta un poco ese aspecto, y su punto fuerte es que aprendes a estar en el centro del proceso, ¿no? Como, no es que vienen y me intervienen y me arreglan no hay un profesional que interviene y que no lo puedo adjudicar a nadie, sino a mí, ¿no? Entonces me hace entrar en contacto con mi capacidad de estar mejor conmigo mismo. Es como, es un abismo para ciertas personas, como darse cuenta de que pueden ellos mismos acompañarse en un camino terapéutico desde su propia presencia, es como muy impactante, ¿no? Así que... ¿Y siempre está cerrado? Hay un modelo que no tiene tapa y el otro que tiene la tapa. Entonces puedes elegir acá en el flotario uno u otro de los modelos, pero sí, los dos cumplen con el aislamiento sensorial, ¿no? Ahí las fotos se ven luces, pero puedes llegar a oscuridad total y flotas en silencio. Bueno, y ahí las contraindicaciones tienen que ver con el estado de la piel, ¿no? Que tiene que estar como en buen estado, porque si tienes una lastimadura te va a arder mucho en el tanque, y también con los riñones. Hay que tener los riñones en buen estado porque te produce una diálisis percutánea por la piel, se llama, que te puede exigir los riñones, y si no tenés los riñones en buen estado no puedes. Se te puede complicar. ¿Pero te puede quedar doliendo los riñones? Sí, puede. Por ahora no vino nadie con monorreno o con deficiencia, digo, insuficiencia renal. Entonces, pero sí tuve un caso de cálculos que se movieron, que taparon el uréter. Arenilla también, que desencadenó en orinar doloroso. Después un señor vino con una condición de una vejiga, no me acuerdo cómo se llama, pero la membrana de la vejiga no tenía buena plasticidad, o era una degradación de la membrana de la vejiga, y también al orinar le dolía. Entonces todo lo que tiene que ver con los riñones, la vejiga, hay que tener cuidado. Bueno, hemos llegado casi al fin. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Algo que les quedó pendiente? No, ansias para el 23. Ya viene. Las próximas experiencias. Bueno, es eso. Sí, da curiosidad. Muchas gracias. Cheto, a este ritual, digamos, o si lo acompaña con algún psicotrópico, No, la respiración circular va a crear un impacto en el cuerpo que es bastante importante en la fisiología. O sea, te cambia el pH de la sangre. Si vos de repente te levantás, por ahí acostada no te das tanto cuenta, pero si te levantás de repente, te das cuenta que estás muy mareada. Es muy fuerte. ¿La respiración circular? Sí. Ah. Sí, genera un impacto importante. A mí me sorprende Alcanza. mucho. Alucines así sin meterte nada. Sí, a veces hay personas que ven muchas cosas, mucho contenido visual. Y experiencia de mucho soltar el control. Hay algo que implica la participación de uno, ¿no? O sea, mucha voluntad. tenés que ponerle voluntad a la respiración, comparado con un psicodélico, ¿no? O sea, el psicodélico lo tomás, si la dosis es alta, te conduce, podés tratar de controlar y de resistir, y puede ser que suceda. Si lo haces repetido, me digo que en algún momento se te va a abrir, pero con la respiración hay que poner voluntad, porque vos vas a hacer la respiración circular. Si paras de respirar ya te va a bajar el estado, ¿no? Sí, entonces, bueno, también como ¿A qué le llamamos respiración circular? es respirar en el pecho de forma rápida y profunda, ¿no? Sin pausa. Pues vos inhalás y exhalás y haces una pausa. Después vuelves a inhalar, ahí ya no hace pausa. Haces así, te empiezas a marear. Claro. La hiperventilación, claro. Es más cortita.
Claro, En yoga lo haces con la panza y es más tucu, es distinto. Esta es más profunda, rápida pero profunda. Además, en medicina la hiperventilación es un fenómeno que conduce a complicaciones, que puede haber peligro de muerte, ¿viste? Entonces, no hablamos de hiperventilación porque no es hiperventilación. No, es otra cosa. respiración. Es una respiración acelerada y circular. Pero lo usás como motor de tu experiencia. Es decir, si en algún momento estás atravesando una situación determinada y se te abre el proceso, ya no te preocupa más la respiración. Bombeas un rato más cuando sentís que baja el estado, ¿no? Volvés a la respiración, después está bueno estar atento a lo que te pasa. ¿Alguien se ha desmayado? O sea, No. Porque por ahí respiró mal. O sea, tipo, fue a hiperventilar. No, hubo casos en Estados Unidos que leí hace poquito, pero de personas que después de una sesión, al fin de la sesión, de forma voluntaria hacían apneas. Y ahí hubo un par de situaciones. O sea, hubo una advertencia que salió hace poquito de, bueno, cuidado con las apneas voluntarias, prolongadas. O sea, dejar de respirar prolongadamente. Yo le he hecho un par de veces, pero no lo haces prolongadas. Es un poco porque te activa algo, pero... Claro, y también es parte de tu experiencia. Cuando uno lo hace en ese estado es que es parte de la experiencia. No es tipo la cabeza que dice, a ver, voy a probar, a ver si me banco más la apnea después de una sesión de respiración holotrópica. Estados Unidos, los yankees. A ver si he mejorado mi capacidad pulmonar. Ponele. No, sé que también el proceso, cada sesión vas aprendiendo un poco más a usar la técnica. A veces la primera no sabes muy bien, porque también estás más allá que estás con los ojos cerrados. A mí me pasaba que estaba muy atenta al afuera, cómo me miraba, qué escuchaba. Claro. Hasta que empezás a soltar ese afuera y empezás a darte cuenta, a mí me va mejor si hago esto. ¿Qué me pasa? Y empezás a meterte más en vos, es mucho más productivo. No más bola. Ya no te importa nada. Pero como que te sacás de encima el pudor, si te animás, gritar y no gritar, vences un poco el miedo, habilitás los canales expresivos. Pero ¿cómo si estás respirando? No, pero de golpe descargas. No es todo el tiempo. No es todo el tiempo, No pero... vas a estar las 3 horas así. Pero está. Nunca dijeron. Es el motor de tu experiencia, pero tu experiencia puede llevarte a otra fase que ya estás en un estado amplio de conciencia. ¿no? Ya está. Okay. Que de hecho muchas personas se conectan con el movimiento, con la música que induce un movimiento, una percusión, ¿no? Y a través del movimiento soltar el cuerpo. Claro, hay una música en la sesión. ¿No? Como el cuerpo habilita mucho entrar en estado también. O sea, la música es la que te lleva, no hay alguien que con la voz te esté guiando y llevando a... No. Y el set de música tiene toda una curva definida, ¿no? Que es bien intensa la primera hora, hay como un momento más educativo, después hay un atravesar, un punto cumbre y después ya va bajando de a poco, como para guiarte también dentro de la sesión, para saber dónde estoy en mi sesión, si tengo que darle o si ya es el momento de abrirme con todo y el momento de cerrar, ¿no? Porque la duración está vinculada con ese mecanismo de apertura del inconsciente, de elaboración de tu experiencia y de cierre del inconsciente, ¿no? Personas, por ejemplo, que no les pasa nada y de repente llegas a hacer el chequeo al final a ver si está todo bien, empezás a hacer trabajo corporal y abren el proceso al final, les cuesta cerrar después, ¿no? Como... Entonces, uno aprende, pero sí, lleva sesiones, obvio, o no, hay personas que desde la primera se sueltan de repente y otras que ¿no? tardan un poco más en soltar el control y adentrarse en el ejercicio. Sí, pero es muy potenciador cuando cuidas y también ves a otros respirar. Trabajo grupal. Trabajo grupal. Uh-huh. Bueno, gracias por venir. Bueno, adiós, chicos del Streamers. Adiós, muchas gracias. Después hablamos.